Ella envió por error un mensaje de voz a su jefe llamándolo arrogante, pero guapo. Y lo que él hizo al escucharlo sorprendió a todos. Antes de empezar la historia, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Y al final, no olviden calificar esta historia del 0 al 10. Que la disfruten. Julia López siempre tuvo fama de hablar más de la cuenta. Carismática, divertida y con una forma de ser espontánea que iluminaba cualquier lugar, también tenía el don de meterse en problemas, usando solo sus palabras. Y aquella mañana soleada en la Ciudad de México, su lengua afilada casi le cuesta el trabajo. Con un vaso de café en una mano, unos reportes bajo el brazo y el celular atrapado entre el hombro y la mejilla, le contaba a su mejor amiga lo que pensaba, creyendo que hablaba en el grupo correcto. Mira, ya no soporto a Alessandro. Parece salido de una revista de moda, en serio, un coloso con traje. Guapo hasta decir basta. Pero al mismo tiempo es el tipo más arrogante e insoportable del planeta. Como un galán en versión dictador corporativo. Se rió sola y apretó enviar. Un segundo después, el silencio total en la sala de marketing pareció burlarse de ella. Todas las miradas se volvieron hacia su escritorio. Un compañero tosió, casi escupiendo el café antes de murmurar, lo mandaste al grupo de la empresa. La sangre de Julia se heló. En la pantalla brillaba la confirmación, mensaje enviado a Grupo Equipo Internacional. Cientos de miembros, incluyendo a Alessandro Moretti, el propio CEO. Las notificaciones no tardaron, risitas, emojis, comentarios como Dios mío, y luego, como en una pesadilla, el mensaje más temido, Alessandro Moretti escuchó tu mensaje de voz. El corazón de Julia empezó a latir con fuerza. No, esto no puede estar pasando, repetía con el rostro pálido, pero ya era tarde. Se escucharon pasos firmes en el pasillo. Cada pisada sobre el piso reluciente marcaba los segundos finales de su carrera. Y entonces apareció él. Alessandro, impecable como siempre, alto, con una mirada intensa que parecía atravesarlo todo. Señorita López, dijo con voz firme, tranquila, sin levantar el tono, necesitamos hablar, ahora. Caminar por ese pasillo hasta su oficina fue como ir directo a su sentencia. Ya adentro, con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose por las ventanas, el silencio era más amenazante que cualquier reclamo. Tratando de mantener la calma, Julia se atrevió a decir, «Señor Moretti, eso fue un malentendido». Él alzó una ceja, casi con un toque de humor. «¿Guapo en formato de dictador corporativo? ¿Así me describe?» Ella tragó saliva, deseando desaparecer. Pero en lugar de regañarla o levantar la voz, Alessandro se acercó con calma. Y una ligera sonrisa en los labios. «Hay varias formas de manejar esto. Podría despedirla hoy mismo». Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire. «Pero prefiero otra alternativa». Ella lo miró, sin poder creerlo. «¿Otra alternativa? Desde ahora trabajará directamente conmigo. Reportes, presentaciones, reuniones, todo pasará por nosotros dos, todos los días». Julia parpadeó desconcertada. «¿Eso es un castigo? Considérelo una reeducación. Va a ser interesante». Su sonrisa se amplió con un aire de misterio. Cuando salió de la oficina, Julia aún no sabía si había evitado una catástrofe o entrado en una peor. Mientras cruzaba el lugar bajo las miradas curiosas y susurros discretos, solo podía pensar en una cosa. Alessandro no estaba molesto, estaba divertido. Y Julia lo sabía. Esa sonrisa era solo el comienzo de un juego capaz de poner su mundo de cabeza. A la mañana siguiente, Julia llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Ordenó su escritorio, acomodó sus documentos y respiró hondo, tratando de convencerse de que podía superar la vergüenza del mensaje filtrado. «Solo mantén la calma y sé profesional», se repetía como un mantra. «Nada de comentarios graciosos, nada de ser espontánea, solo trabajo serio». Estaba concentrada revisando una presentación cuando sintió un escalofrío. Sin oír pasos, sin aviso alguno, Alessandro apareció detrás de ella, como un fantasma con traje italiano. «Buenos días, señorita López. Veo que hoy llegó temprano». Julia casi derramó el café sobre el teclado. «Santo cielo, ¿no podría usar una campanita en el cuello como los gatos?» Se arrepintió al instante del comentario, pero Alessandro solo alzó una ceja. «Interesante sugerencia, pero prefiero mantener el elemento sorpresa. Por cierto, su pasador está torcido». Antes de que Julia pudiera reaccionar, él extendió la mano y arregló el pasador en su cabello con precisión quirúrgica. El gesto, tan inesperado como desconcertante, la dejó sin palabras.
algo poco común en alguien que siempre tenía una respuesta lista. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para sus nervios. Alessandro parecía materializarse de la nada, siempre en el momento más inconveniente. Durante el almuerzo, mientras ella conversaba animadamente con Carmela, la recepcionista, él aparecía con preguntas sobre reportes. En el baño de mujeres, la esperaba afuera con una carpeta de documentos. Incluso en el estacionamiento, cuando ella intentaba encontrar las llaves en su bolso, ahí estaba él, ofreciendo sugerencias de organización personal. Un miércoles particularmente agitado, Julia recibió una notificación en su celular. Reunión extraordinaria, 15, asistencia obligatoria. El remitente, Alessandro Moretti. La sala de reuniones estaba completamente vacía cuando ella llegó. Solo 2 sillas, una mesa de vidrio y Alessandro con su postura impecable y mirada penetrante. Siéntate, por favor. Julia obedeció, intentando parecer profesional e indiferente. ¿Cuál es el tema de esta reunión, señor? Un asunto importante. He estado pensando en algo que dijiste. Hizo una pausa dramática. ¿Aún piensas que soy creído o ya evolucioné a insoportable con encanto? Julia se atragantó con su propia saliva. ¿Esto es en serio? ¿Usted programó una reunión para preguntar eso? Absolutamente en serio. Considéralo una encuesta de satisfacción sobre liderazgo. Sin poder contenerse, soltó una carcajada. Bueno, si es una encuesta oficial, diría que usted está en algún lugar entre iceberg arrogante y príncipe del hielo con complejo de superioridad. Para su sorpresa, los ojos de Alessandro brillaron con algo parecido a diversión. Interesante evaluación. Puedo trabajar con eso. Al día siguiente, durante otra reunión crucial, Alessandro entró en la sala cargando 2 cafés. Le entregó uno a Julia con una reverencia exagerada. Su Majestad pidió un café. Ella puso los ojos en blanco, pero aceptó la bebida. No lo pedí, pero gracias. ¿Cuál es el tema importante de hoy? ¿Vamos a discutir su guardarropa absurdamente perfecto o su talento para hacer temblar a los empleados con una sola mirada? En realidad, quería tu opinión sobre este nuevo proveedor. La reunión duró 2 horas. Para total sorpresa de Julia, ella realmente tenía conocimientos que Alessandro valoró. Entre bromas y comentarios agudos, hubo un diálogo productivo. La dinámica entre ellos se volvió un espectáculo para los demás empleados de Apex Systems México. En las reuniones de equipo, todos observaban fascinados el duelo verbal. Él con comentarios secos y precisos, ella con respuestas rápidas y con humor. Una mañana, mientras presentaba un nuevo proyecto, Julia hizo un gesto amplio y derramó el café sobre la camisa blanca de Alessandro. El silencio fue ensordecedor. Dios mío, lo siento. Fue sin querer. Él miró la mancha marrón, luego la miró a ella. ¿De verdad fue sin querer, López? ¿O es tu manera de decir que no te gustó mi decisión sobre el presupuesto? Si quisiera protestar, habría elegido un café más caliente, señor Moretti. Para sorpresa de todos, incluida Julia, Alessandro sonrió. Una sonrisa rápida, casi imperceptible, pero definitivamente real. El mes siguiente, accidentes similares se volvieron comunes. Él derramaba café sobre su escritorio. Ella tropezaba y le derramaba agua en los pantalones. Documentos importantes desaparecían misteriosamente y luego reaparecían. Era una guerra no declarada, con reglas que solo ellos parecían entender. Durante una reunión con clientes importantes, Julia hizo una broma sobre ejecutivos que usan corbatas como sustituto de personalidad. Todos rieron, nerviosos, mirando de reojo a Alessandro. Ella misma temió haber ido demasiado lejos, pero cuando lo miró, lo sorprendió con algo inesperado. Una sonrisa genuina, rápidamente disimulada detrás de la mano. Se estaba divirtiendo. Aquel hombre de hielo, temido por todos en la empresa, estaba disfrutando sus provocaciones. Fue como descubrir que el villano de la historia tenía un lado humano. Y peor, un lado humano, atractivo. El viernes de esa semana, trabajando hasta tarde, Julia estaba sola en la sala de diseño cuando Alessandro entró sin tocar. ¿Todavía aquí, López? Alguien tiene que compensar el café que derramé en su reporte ayer. Él se acercó, observando su trabajo en la pantalla. Sabes, eres buena en lo que haces. Vaya, ¿un elogio genuino? ¿Debería llamar a un médico? Alessandro rió. Un sonido tan raro que Julia sintió como si hubiera presenciado un eclipse. Tengo un problema, dijo de repente serio. Necesito ir a Guadalajara el lunes para una reunión con inversionistas. Sería útil llevar a alguien que conozca bien el proyecto de expansión. ¿Y esa persona soy yo? A menos que prefieras quedarte aquí derramando café sobre otros ejecutivos.
Julia lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Un viaje de trabajo? Exactamente eso. Solo trabajo. Algo en la forma en que lo dijo, sin mirarla directamente a los ojos, hizo que Julia sospechara. Pero la curiosidad era más fuerte. Está bien, jefe. Acepto. ¿Cuánto tiempo estaremos allá? 2 días, como máximo, lo suficiente para cerrar el acuerdo y regresar. Cuando Alessandro salió, Julia se dio cuenta de que estaba sonriendo. Lo que había comenzado como un castigo se había transformado en algo distinto, algo que no sabía cómo nombrar, pero que la dejaba extrañamente ansiosa por lo que vendría después. No imaginaba que Guadalajara sería solo el comienzo. El viaje a Guadalajara empezó tranquilo. Julia se sorprendió al descubrir que Alessandro no era tan intimidante fuera del ambiente corporativo. En el avión, incluso le ofreció su almohada cuando la vio retorciéndose para encontrar una posición cómoda. No estoy siendo amable, explicó él con ese tono serio característico. Solo necesito que estés descansada para la presentación. Julia sonrió. Claro, porque la comodidad de los empleados es tu prioridad número 1. La reunión con los inversionistas estaba programada para la tarde. Mientras caminaban por el vestíbulo del hotel, rumbo a la sala de conferencias, Julia notó las miradas admiradas que las mujeres lanzaban hacia Alessandro. Con su traje impecablemente entallado y esa postura de quien nació para liderar, parecía salido de una revista de moda mexicana. «Sabes», comentó en voz baja, «si esto de ser CEO no funciona, tienes futuro como modelo de trajes». Él la miró alzando una ceja. «¿Es un cumplido o una provocación, López?» «Considéralo un cumplido provocador». La presentación fue un éxito. Julia logró encantar a los inversionistas con su conocimiento del proyecto y su carisma natural, mientras Alessandro cerró el acuerdo con su autoridad habitual. Sorprendentemente, formaban un buen equipo. Celebraron con una cena en un restaurante tradicional. Entre platillos típicos y margaritas que Alessandro rechazó, prefiriendo agua, la conversación fluyó más fácil de lo que ambos esperaban. «Entonces, ¿creciste aquí en Guadalajara?», preguntó Julia, genuinamente interesada. «Sí. Mi padre era dueño de una pequeña tienda en el centro. Trabajé ahí desde los 12 años». La revelación tomó a Julia por sorpresa. Jamás habría imaginado al poderoso Alessandro Moretti atendiendo clientes en una tienda de barrio. «¿Y cómo pasaste de ahí a convertirte en el temido CEO de Apex?» Él sonrió apenas. «Estudié mucho, ahorré cada peso, tuve suerte. Y desarrollaste esa personalidad tan cálida que todos adoran, obviamente». Para su sorpresa, Alessandro rió, un sonido genuino que transformaba por completo su rostro. Estaban a punto de regresar al hotel cuando sonó el celular de Alessandro. Su expresión cambió de inmediato. «Tenemos un problema, una tormenta tropical inesperada. Todos los vuelos a Ciudad de México fueron cancelados hasta mañana en la tarde». Julia se encogió de hombros. «No pasa nada. Nos quedamos una noche más y regresamos mañana». «No es tan sencillo», respondió él, frunciendo el ceño al mirar el celular. «Por la tormenta, se canceló un festival religioso y todos los turistas están atrapados en la ciudad. El hotel acaba de informarme que están completamente llenos y solo pudieron mantener nuestra reservación porque... Bueno, ¿por qué qué, Alessandro?» Él dudó, algo raro en un hombre siempre tan directo. «Solo había un cuarto disponible, que tendremos que compartir». Julia abrió los ojos de par en par. «¿Estás bromeando?» «Desafortunadamente, no, tiene 2 camas», agregó rápido. «Y puedo intentar buscar otro hotel, pero con esta tormenta». «Está bien», interrumpió Julia, intentando parecer más tranquila de lo que se sentía. «Somos adultos civilizados, ¿verdad? Podemos compartir un cuarto sin convertir esto en un drama mexicano». La habitación era amplia, con 2 camas separadas por una mesa de noche. Aún así, parecía demasiado pequeña para contener la tensión entre ellos. «Voy a darme una ducha», anunció Julia, tomando su maleta. «Y no te preocupes, no tardaré una eternidad». Cuando salió del baño, Alessandro casi se atraganta con el agua que bebía. Julia llevaba un pijama estampado con pequeños unicornios de colores y pantuflas a juego. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando su mirada. «¿Esperabas lencería de seda?», esperaba algo más convencional. «Bueno, lamento decepcionarte, señor CEO. En realidad no lo lamento. Estos unicornios son muy cómodos». Se dejó caer en la cama y abrió un paquete de tortillas de maíz que había comprado en el lobby. El ruido del empaque resonó en el silencio del cuarto. «¿Quieres?», ofreció.
Alessandro, aún con su camisa perfectamente planchada, parecía fuera de lugar. No, gracias. Vamos, hasta los CEOs necesitan comer antojos de vez en cuando. Con cierta resistencia él tomó una tortilla, luego otra y otra más. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, creando una atmósfera extrañamente acogedora. Sentados cada uno en su cama, empezaron a conversar. Primero sobre trabajo. Después, poco a poco, sobre sus vidas. Jamás imaginé que fueras del tipo que ve comedias románticas, comentó Julia cuando Alessandro mencionó una película que a ambos les gustaba. Hay muchas cosas que no te imaginas sobre mí, López. Como el hecho de que escondes un sentido del humor detrás de ese exterior tan frío. Tal vez. Un trueno fuerte hizo que Julia diera un brinco del susto, tirando las tortillas por toda la cama. Alessandro no pudo evitar reír. ¿Te asustas por un poco de ruido? Mira quién habla. Casi te da un infarto cuando derramé café sobre ti el mes pasado. Esa era una camisa italiana, y estos son mis nervios mexicanos. Ambos se rieron, y la tensión entre ellos pareció desaparecer un poco. ¿Sabías que mi abuela decía que las tormentas son conversaciones entre el cielo y la tierra? Comentó Julia, mirando por la ventana. Cada trueno es una pregunta, y cada relámpago, una respuesta. Alessandro la miró con curiosidad. Tu abuela parece que fue una mujer muy interesante. Era increíble. Me enseñó a cocinar, a contar historias y a no tomar en serio a los hombres de traje que se creen demasiado importantes. Parece que aprendiste bien. Empezaron a contarse anécdotas de la infancia. Alessandro habló de cómo aprendió matemáticas ayudando en la caja del negocio de su papá. Julia contó sobre su primera presentación escolar, cuando tropezó y cayó de cara en el escenario, pero continuó sentada, fingiendo que era parte del acto. Adaptabilidad. Es una cualidad admirable, comentó Alessandro. Es mi superpoder, respondió ella, lanzándole una tortilla que le dio en el pecho. Eso fue a propósito. Obvio. Nunca fallo mis blancos. Alessandro tomó un cubo de hielo del balde sobre la mesa y se lo lanzó a Julia, que gritó cuando el hielo se deslizó dentro de su pijama. «¡Está embalado!». Obviamente. Es hielo. Lo que comenzó como una broma se convirtió rápidamente en una guerra de hielo por todo el cuarto. Julia, mucho más ágil de lo que parecía con esas pantuflas de unicornio, logró meterle cubos de hielo por el cuello de la camisa a Alessandro, quien reaccionó con una dignidad ofendida que hizo que Julia riera aún más. «Eres imposible», dijo él, pero con una sonrisa. «Y tú no eres tan aterrador como crees», respondió ella, sentándose junto a él en la cama, aún sin aliento por la travesura. Sus miradas se encontraron. La sonrisa de Alessandro desapareció poco a poco, reemplazada por algo más profundo. La atmósfera del cuarto cambió en un instante. «Julia», murmuró él, usando su nombre por primera vez. Ella sintió su corazón acelerarse cuando él se inclinó hacia ella. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración sobre su piel. El momento parecía suspendido en el tiempo, lleno de posibilidades. De pronto, una alarma ensordecedora sonó en el cuarto, haciendo que ambos saltaran del susto. «¿Qué es eso?», gritó Alessandro. «Alarma de incendio», señaló Julia las luces rojas que parpadeaban en el pasillo. Agarraron lo esencial y salieron corriendo junto con otros huéspedes. En el vestíbulo del hotel se enteraron de la verdad. Alguien había intentado hacer palomitas en el microondas del cuarto y la bolsa se había incendiado. «Palomitas», murmuró Alessandro, sacudiendo la cabeza. «Todo este alboroto por unas palomitas». Julia no pudo evitar notar la ironía. Casi se besaban y fueron interrumpidos por «palomitas». La vida tenía un sentido del humor muy peculiar. Cuando finalmente les permitieron volver a la habitación, el momento había pasado. Cada uno se fue a su cama, con un silencio extraño entre ellos. A la mañana siguiente, lograron tomar un vuelo de regreso a Ciudad de México. Durante todo el trayecto, Alessandro estuvo callado, concentrado en sus documentos de trabajo. La semana siguiente, ya en la oficina, Julia notó el cambio de inmediato. Alessandro evitaba quedarse a solas con ella. Ya no aparecía inesperadamente en su escritorio. En las reuniones era estrictamente profesional, sin rastro del hombre que le había lanzado hielo y que casi la besaba en un cuarto de hotel en Guadalajara. Era como si se hubiera levantado un muro invisible entre ellos. El hielo que habían roto aquella noche de tormenta parecía haberse vuelto a formar, más grueso y difícil de atravesar. 2 semanas pasaron desde el viaje a Guadalajara, y el comportamiento de Alessandro seguía desconcertando a Julia.
En las reuniones apenas la miraba a los ojos. En los pasillos cambiaba de dirección para no cruzarse con ella. El hombre que casi la había besado durante aquella tormenta ahora actuaba como si ella no existiera. Una mañana, decidida a romper aquel muro de hielo, Julia preparó 2 cafés exactamente como a él le gustaban, fuerte, sin azúcar y con un toque de canela, y fue a su oficina. «Buenos días, señor Moretti. Pensé que podría necesitar esto para enfrentar la montaña de informes que tiene en su escritorio». Alessandro miró el café, luego a ella, con una expresión tan fría que Julia casi sintió que la temperatura de la sala bajaba. «No necesito café, gracias, y tampoco necesito que se preocupe por mi agenda». Ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Julia se quedó ahí parada un momento, con los 2 vasos en las manos, sintiéndose ridículamente pequeña. «Está bien, perdón por la molestia». Salió de la sala con el pecho apretado. ¿Rechazar café? ¿Alessandro? ¿El mismo hombre que ella había visto tomar 6 tazas antes del almuerzo? Eso no era solo frialdad, era una declaración de guerra fría. De regreso a su escritorio, Carmela, recepcionista, notó su expresión decaída. «¿Qué pasó, amiga? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «No, solo un iceberg humano llamado Alessandro Moretti». Carmela se inclinó, bajando la voz. «¿Sabes lo que dicen por ahí, verdad? Que algo pasó entre ustedes en Guadalajara». Julia casi se atragantó con el café. «¿Qué? ¿Quién está diciendo eso?» «Todo el mundo lo notó, querida. Antes él aparecía de repente detrás de ti, ahora huye como si tuvieras una enfermedad contagiosa. Además», Carmela sonrió con picardía, «nadie cree que solo trabajaron en ese viaje». «Pues deberían creerlo, porque es la verdad», respondió Julia, aunque no pudo evitar que sus mejillas se ruborizaran al recordar aquel casi beso. El día se arrastró con una lentitud tortuosa. Durante el almuerzo en el comedor de la empresa, Julia observaba a Alessandro desde lejos, sentado con los directores, tan compuesto y controlado como siempre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se alejaba de esa manera? Fue entonces cuando Valentín Herrera entró al comedor. El nuevo pasante del departamento de mercadotecnia era la sensación del momento. Alto, bronceado, con una sonrisa radiante y el cabello ligeramente despeinado que le daba un aire relajado y encantador. Acababa de mudarse de Acapulco y, como decía Carmela, traía el sol de la playa en cada sonrisa. Un plan comenzó a formarse en la mente de Julia. Si Alessandro quería distancia, ella se la daría. Y tal vez, solo tal vez, un poco de celos. Al día siguiente, pidió ayuda a Valentín con un proyecto especial que requería largas horas de trabajo juntos. Era una excusa transparente, pero el joven pasante, encantado con la atención del asistente del temido CEO, aceptó de inmediato. Julia se aseguró de que sus encuentros con Valentín fueran visibles. Almorzaban juntos en el comedor, reían fuerte durante las reuniones del equipo y se enviaban mensajes que hacían sonar su celular constantemente. En una tarde particularmente productiva de su operación Celos, Julia estaba inclinada sobre el escritorio de Valentín, explicando un concepto de mercadotecnia, intencionalmente más cerca de lo necesario. Su plan dio resultado cuando notó a Alessandro parado en la puerta de la sala, observándolos con una expresión que podría congelar el infierno. «Señor Herrera», la voz de Alessandro cortó el aire como una cuchilla de hielo. ¿No estará exagerando con la cercanía hacia su compañera de trabajo? Valentín, completamente ajeno a la tensión en el ambiente, sonrió. «Solo estamos revisando la campaña para el lanzamiento de la nueva aplicación, señor Moretti. Julia tiene ideas brillantes. Estoy seguro que sí, pero hay límites profesionales que deben respetarse». Julia no pudo evitar intervenir. «Solo estamos trabajando, señor Moretti, igual que lo hacíamos en Guadalajara». La mirada que Alessandro le lanzó fácilmente podría calificarse como homicidio visual. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió. Valentín soltó el aire lentamente. «Vaya, al jefe realmente no le caigo bien, ¿eh?» «No es contigo», explicó Julia con una sonrisa de satisfacción. «Es conmigo». La semana siguiente, Alessandro convocó una reunión general para discutir los resultados trimestrales. Todos los departamentos estaban presentes, incluyendo Julia y Valentín, que se sentaron uno al lado del otro. Durante la presentación de mercadotecnia, Valentín hizo un comentario entusiasta sobre una nueva estrategia. Julia sonrió y tocó brevemente su brazo en señal de aprobación. Fue suficiente para que Alessandro perdiera la compostura. «Señor Herrera», interrumpió bruscamente, «su experiencia como...» «¿Qué era?»,
instructor de surf en Acapulco, no lo califica para opinar sobre estrategias corporativas en una empresa internacional. El silencio en la sala fue absoluto. Todos miraban atónitos al CEO, conocido por su impecable autocontrol, ahora visiblemente irritado. Valentín, avergonzado, murmuró una disculpa. Julia sintió el rostro arder de indignación. Cuando terminó la reunión, esperó a que todos salieran y confrontó a Alessandro. ¿Qué fue eso? ¿Cómo pudo humillar así a Valentín? Alessandro, aún ordenando sus documentos, ni siquiera la miró. Tiene que aprender cuál es su lugar. ¿Su lugar? ¿Esto es por jerarquía o porque se atrevió a sonreírme mientras usted actúa como si yo tuviera una enfermedad contagiosa? Eso finalmente capturó su atención. Alessandro se irguió, mirándola con esos ojos penetrantes. No sé de qué estás hablando. Ah, no lo sabes. Desde que volvimos de Guadalajara, apenas me miras. Rechazas mi café. Cambias de dirección en los pasillos. ¿Qué pasó, Alessandro? ¿Tienes miedo de mí? ¿O de lo que casi pasó en aquella habitación? Él apretó la mandíbula. Eso es completamente inapropiado. ¿Inapropiado? Julia soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es inapropiado? Casi besar a alguien y luego tratarla como si no existiera. No iba a besarte, mintió descaradamente. Mentiroso. Esto es ridículo. Tú y tu becario bronceado pueden seguir con sus jueguitos infantiles. Yo tengo una empresa que dirigir. Alessandro intentó pasar junto a ella hacia la puerta, pero Julia bloqueó su camino. ¿Estás celoso? Admítelo. ¿Celoso? Él rió, un sonido frío y forzado. ¿De ti y del surfista? Por favor. Entonces, ¿por qué actúas como un adolescente dolido? ¿Por qué humillaste a Valentín delante de todo el equipo? ¿Por qué me evitas como si tuviera una enfermedad? Cada pregunta era como un paso más al frente, empujando a Alessandro hacia atrás hasta que quedó contra la pared. Julia nunca había sido tan directa, tan intensa. Estás imaginando cosas, dijo él, pero su voz ya no tenía la firmeza de siempre. Ah, ¿sí? Entonces, ¿no te importa si salgo con Valentín? ¿Si dejo que me bese? Sí, Julia no alcanzó a terminar la frase. Con un movimiento rápido, Alessandro invirtió las posiciones, presionándola contra la pared. Sus ojos oscuros ardían con una intensidad que le quitó el aliento. Ni se te ocurra, murmuró con la voz ronca por la emoción contenida. Y entonces, sin previo aviso, la besó. No fue un beso suave ni dudoso. Fue una tormenta, una confesión, una rendición. Las manos de Alessandro sujetaban su cintura con fuerza como si temiera que pudiera escaparse. Julia correspondió con la misma intensidad, dejando que años de tensión se deshicieran en ese momento explosivo. Cuando por fin se separaron, sin aliento, Alessandro apoyó su frente en la de ella. No coquetees con nadie, susurró con la voz aún temblorosa por la emoción, excepto conmigo. Julia sonrió, todavía recuperando el aliento. ¿Tan difícil era admitirlo? En lugar de responder, él la besó otra vez, esta vez con suavidad, como si quisiera saborear cada segundo. Horas más tarde, en el departamento elegante y minimalista de Alessandro, Julia descubrió que el hombre de hielo sí podía derretirse por completo. Entre besos, caricias y confesiones susurradas, finalmente se entregaron a los sentimientos que habían negado durante tanto tiempo. La noche fue mágica, intensa, inolvidable. Por primera vez, Julia vio a Alessandro realmente vulnerable, completamente entregado. Y él, por su parte, descubrió que detrás del humor y la espontaneidad de ella, había una mujer fuerte y apasionada. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Julia se despertó de golpe. Miró el reloj sobre la mesa de noche y casi gritó. «Alessandro, despierta, son las 7:30 de la mañana». Él abrió los ojos lentamente, aún medio dormido. «¿Y eso qué?» «Y eso que tengo que irme a casa a cambiarme. No puedo presentarme en la oficina con la misma ropa de ayer». Alessandro sonrió, atrayéndola de nuevo a sus brazos. «Somos adultos, Julia. A nadie le va a importar. A todos les va a importar. Va a ser el tema del día». Con resignación, ella se levantó y empezó a buscar su ropa, que estaba esparcida por la habitación. Alessandro la observaba con una sonrisa satisfecha que ella nunca le había visto antes. Lo que ninguno de los dos sabía, sin embargo, era que no necesitaban preocuparse por las especulaciones sobre si habían llegado juntos al trabajo. El tema del día ya estaba asegurado, porque en ese pasillo, durante aquel beso apasionado de la tarde anterior, no estaban tan solos como pensaban. Y alguien no solo fue testigo del momento, también lo capturó en fotos nítidas y reveladoras. Julia notó que algo no estaba bien en cuanto puso un pie en el vestíbulo de Apex Systems.
La recepcionista Carmela, normalmente habladora y efusiva, se limitó a lanzarle una sonrisa enigmática. En el elevador, dos analistas del área financiera dejaron de hablar de golpe cuando ella entró y se miraron con complicidad. «Buenos días», saludó Julia, tratando de sonar casual. «¿Todo bien?» «Mejor, imposible», respondió una de ellas, con una sonrisa misteriosa. «¿Y tú? ¿Un día?» «Movido». Antes de que Julia pudiera contestar, las puertas del elevador se abrieron y ambas salieron apuradas, soltando risitas contenidas. Confundida, ella caminó hacia su escritorio, donde encontró a Carmela esperándola con una taza de café. «¿Qué está pasando? Todos actúan raro». Carmela miró hacia los lados y bajó la voz. «¿No has visto tu celular hoy?» «No tuve tiempo. Salí corriendo de casa y olvidé». Carmela le pasó su propio celular. En la pantalla un grupo de mensajes del personal mostraba una foto nítida. Julia y Alessandro besándose intensamente en el pasillo junto a la sala de reuniones. Él sujetándola de la cintura, ella con las manos sobre su pecho. «Dios mío», murmuró Julia, sintiendo cómo se le encendía el rostro. «¿Quién tomó esa foto?» «Nadie sabe. Empezó a circular anoche. Todos la recibieron». «¿Todos?» «Todos». Julia se dejó caer en la silla, sintiéndose expuesta y vulnerable. Una cosa era asumir una relación cuando estuviera lista. Otra muy diferente era que su vida privada fuera expuesta sin permiso. «¿Alessandro ya la vio?» Como si respondiera a su pregunta, la puerta del elevador ejecutivo se abrió y el mismo Alessandro apareció, tan elegante y sereno como siempre. Para sorpresa de Julia, caminó directamente hacia su escritorio, ignorando las miradas y los susurros que lo seguían. «Buenos días, señorita López», saludó formalmente, pero con un brillo distinto en la mirada. «¿Podría acompañarme? Necesitamos hablar del proyecto Solaris». «Claro, señor Moretti», respondió ella, intentando mantener la compostura mientras lo seguía por los pasillos silenciosos, donde ya nadie disimulaba que los observaban. Una vez dentro de su oficina, Julia estalló. «¿Todos vieron esa foto? ¿Quién pudo haber?» «¿Importa?», interrumpió Alessandro con una calma desconcertante. «¿Cómo que importa? Claro que importa. Nuestra vida personal se volvió el chisme de la oficina». Él se acercó, sosteniendo suavemente su rostro entre las manos. «Julia, no me importa que lo sepan. De hecho, parte de mí se siente aliviada». «¿Aliviada? Están comentando, haciendo bromas, mirando raro». «Que miren», dijo con una confianza inquebrantable, «no estamos haciendo nada malo». Julia suspiró, no del todo convencida. «Para usted es diferente. Es el jefe. Yo soy solo la asistente que ahora todos creen que se acostó con el CEO para conseguir beneficios». Alessandro frunció el ceño, entendiendo al fin el peso que esos rumores tenían para ella. «Entiendo tu preocupación, pero déjame aclararte algo. Jamás permitiré que nadie menosprecie tu valor o cuestione tu capacidad». Durante el resto de la mañana, Julia intentó concentrarse en el trabajo, a pesar de los murmullos y miradas. A la hora del almuerzo, con duda, se dirigió al comedor. Estaba sirviéndose ensalada cuando escuchó una voz a sus espaldas. «¿Entonces es cierto? ¿Tú y el señor Iceberg?» Era Diego del departamento de TI, conocido por su humor sarcástico. Antes de que Julia pudiera responder, otra colega, Paloma de Contabilidad, añadió: «Debe ser interesante derretir al hombre más frío de la empresa. ¿Cuál es el secreto?» Julia sintió el rostro arder. «No hay ningún secreto, y mi vida personal no es. La vida personal de ella no es asunto de ustedes». La voz firme de Alessandro cortó el aire. Estaba ahí, con la charola en las manos, mirando con severidad a los dos empleados, que se encogieron visiblemente. Para asombro total Julia y de todos en el comedor, Alessandro colocó su charola junto a la de ella, tomó su mano y la atrajo suavemente. Y entonces, frente a toda la empresa, le dio un beso suave, pero inequívocamente romántico. «Ahora ya no hay vuelta atrás», susurró al separarse, con una sonrisa que Julia jamás le había visto. El silencio en el comedor era absoluto. Alessandro, con toda tranquilidad, le acercó una silla. «¿Almorzamos?» En los días siguientes, la relación entre ellos se volvió el tema menos comentado, a medida que nuevos dramas corporativos surgían. Poco a poco, el impacto inicial dio paso a la aceptación. Después de todo, hasta el temido CEO tenía derecho a ser feliz. Para Julia, era como vivir en un mundo paralelo. En el trabajo mantenían la profesionalidad, pero había pequeños momentos solo de ellos, encuentros secretos en la terraza durante el café, notitas discretas en los reportes, miradas cómplices en reuniones aburridas. Fuera de la oficina, se iban descubriendo mutuamente.
Alessandro la sorprendía con su conocimiento de películas antiguas y su gusto por el helado de pistache. Julia lo impresionaba con su habilidad para imitar a la perfección a los directores de la empresa y su talento para encontrar los mejores tacos de la ciudad. Una noche, cenando en el balcón del apartamento de él, Julia preguntó: ¿Alguna vez imaginaste que ese audio desastroso nos traería hasta aquí? Alessandro rió, un sonido que antes era tan raro y que ahora se volvía cada vez más común. Debo agradecer tu poca habilidad con la tecnología. Y yo, tu incapacidad de despedirme. Él la miró con intensidad. Nunca podría haberte despedido, ni siquiera aquel día. Había algo en ti, siempre lo hubo. Las semanas se convirtieron en un mes, y Julia se encontraba pensando cada vez más en el futuro. ¿A dónde los llevaría todo eso? ¿Era solo una aventura para él, o algo más profundo? Alessandro era cariñoso, atento, incluso apasionado, pero siempre reservado cuando se trataba de hablar de sentimientos o planes. A veces, Julia se sentía flotando en un mar de incertidumbre, llevada por la corriente sin saber hacia dónde. Un viernes, Alessandro tuvo que salir a una reunión de emergencia con inversionistas. «Siéntete como en casa», dijo antes de salir. «Hay comida en el refrigerador, películas en el estante. Regreso en cuanto pueda». Sola en el elegante departamento, Julia decidió preparar una sorpresa para cuando él volviera. Buscaba papel y pluma para dejarle una nota romántica cuando abrió el cajón equivocado del escritorio. Un sobre envejecido llamó su atención. Iba dirigido a Alessandro, tenía un sello español y una caligrafía delicada. La carta estaba parcialmente fuera, y Julia no pudo evitar leer la primera línea, que decía: «Mi querido, sé que me pediste no escribir más, pero necesito que entiendas por qué cancelé nuestra boda». Un escalofrío recorrió la espalda de Julia. ¿Boda? ¿Alessandro había estado comprometido? ¿Por qué nunca lo mencionó? Luchando contra la culpa por invadir su privacidad, pero consumida por la curiosidad, sacó con cuidado la carta del sobre. A medida que leía, su corazón se apretaba. Era de una mujer llamada Lucía, explicando que no podía casarse con él porque se había enamorado de otra persona, el mejor amigo de Alessandro. La carta terminaba con una súplica de perdón y la esperanza de que algún día él encontrara a alguien que lo amara como merecía. La fecha al inicio de la carta era de hace 5 años. Julia guardó la carta exactamente como la encontró, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Esto explicaba muchas cosas: la frialdad inicial de él, su renuencia a abrirse, el miedo a la intimidad. Alessandro había sido profundamente herido. Cuando la puerta se abrió horas después, ella intentó actuar con normalidad, pero algo en su mirada debió delatarla. «¿Qué pasó?», preguntó Alessandro, frunciendo el ceño. «Nada», mintió, odiándose por ello. «Solo estaba pensando». «¿En qué?». Julia dudó. Confesar que había leído la carta significaba admitir una invasión a su privacidad. No decir nada era construir la relación sobre un secreto. Cualquier decisión parecía equivocada. «Alessandro», comenzó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Quién es Lucía?». El rostro de Alessandro palideció de inmediato. Por unos segundos quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente habló, su voz era casi irreconocible. «¿Cómo sabes de ella?». Julia sintió que el corazón se le iba al suelo. No había marcha atrás. «Encontré una carta. Estaba buscando papel para dejarte una nota y abrí el cajón equivocado. No quise husmear, lo juro, pero vi el nombre y...». Alessandro caminó lentamente hasta la ventana, dándole la espalda. El silencio entre ellos se volvió pesado, como si llenara toda la habitación. «¿Leíste la carta?», dijo por fin. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», admitió Julia, sintiendo el estómago hecho nudo. «Sé que no debí leerla, fue una terrible invasión de privacidad, pero...». «Lucía Vega», la interrumpió con la voz ya más controlada pero lejana. «Mi prometida, o más bien, ex prometida». Julia esperó, sin atreverse a decir una palabra. «Nos conocimos en la universidad, en Barcelona. Yo estudiaba administración, ella artes. Estuvimos juntos 5 años. Alessandro se giró al fin, mirándola de frente. Planeamos la boda. Faltaban 3 semanas cuando recibí esa carta». «Se enamoró de otra persona», dijo Julia en voz baja. Alessandro soltó una risa amarga. «No de cualquiera, de Raúl, mi mejor amigo desde la infancia. El hombre que sería mi padrino». «Alessandro, lo siento mucho. Lo peor no fue la traición», continuó él como si necesitara soltar algo guardado durante años. «Fue la humillación. Todos lo sabían antes que yo.
Al parecer era el chisme favorito en los pasillos de la universidad. El tonto que trabajaba sin descanso mientras su novia se veía con su mejor amigo. Julia se acercó, queriendo tocarlo, consolarlo, pero algo en su postura la detuvo. ¿Por eso eres tan reservado? ¿Tan cerrado con tus sentimientos? Aprendí de la peor manera que confiar demasiado es peligroso, que los sentimientos solo complican las cosas. Finalmente la miró a los ojos. Por eso construí mi vida de manera calculada, sin espacio para sorpresas ni decepciones. Hasta que un audio se filtró en el grupo de la empresa, completó Julia con una sonrisa tímida, intentando romper la tensión. Por primera vez desde que había entrado al departamento, Alessandro esbozó una débil sonrisa. Hasta una asistente insolente con problemas de tecnología. Alessandro tomó valor, se acercó y tocó su brazo. Lo que pasó con Lucía fue horrible. Nadie merece pasar por eso, pero ya han pasado 5 años. No se trata solo de ella, la interrumpió, alejándose sutilmente. Se trata de mí, de mis decisiones. Julia, yo no estoy buscando algo serio. Nunca más. Las palabras golpearon a Julia como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo exactamente? Te estoy diciendo que me gustas. Mucho, más de lo que debería, pero no puedo prometer algo que no tengo intención de ofrecer. Entonces, ¿qué soy para ti? ¿Una distracción conveniente? ¿Una aventura para pasar el tiempo? Alessandro negó con la cabeza, frustrado. No es eso. Es complicado. No, no es complicado, replicó Julia con el dolor convirtiéndose en enojo. Es bastante sencillo en realidad. Estás usando una decepción del pasado como excusa para no arriesgarte en el presente. No es una excusa. Sí lo es. Tienes tanto miedo de salir lastimado que prefieres no intentarlo. Lucía te traicionó, fue horrible, pero yo no soy ella, Alessandro. Ya sé que no eres ella. Pero eso no cambia en lo que me convertí. La discusión subió de tono rápidamente, ambos liberando emociones que habían estado guardando. Julia, normalmente tan hábil con las palabras y el humor, se sentía desarmada ante la muralla que Alessandro estaba reconstruyendo a su alrededor. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación, dijo al fin, pasándose las manos por el cabello con frustración. Después de todo lo que vivimos, después de que me besaste frente a toda la empresa, ¿ahora vienes a decirme que no quieres nada serio? Nunca prometí más que eso, respondió él, con la voz volviendo a esa frialdad tan característica del principio. Tal vez no con palabras, pero tus acciones decían otra cosa. Alessandro suspiró. De repente parecía agotado. Necesito tiempo, Julia, para pensar, para ordenar mi cabeza. ¿Tiempo? Repitió ella incrédula. Perfecto. Tómate todo el tiempo que quieras. Tomando su bolso y su abrigo, Julia se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió por última vez. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Alessandro? Que yo tengo el valor de arriesgarme, aunque sepa que puedo salir herida. Tú perdiste ese valor, y eso es mucho más triste que cualquier traición. La puerta se cerró con un estruendo que pareció retumbar en todo el apartamento vacío. Esa noche, en su modesto departamento en la colonia Condesa, Julia pasó horas entre lágrimas y enojo. Con los ojos hinchados, llamó a sus mejores amigas, Sofía y Gabriela. En menos de una hora llegaron cargadas con pizza, helado de chocolate y una colección de comedias románticas de los años 90. Es un tonto, sentenció Sofía, colocando una enorme rebanada de pizza en el plato de Julia. Un tonto guapo y rico, pero un tonto al fin. No es tan simple, defendió Julia, sorprendida de sí misma por seguir justificando a Alessandro. Él vivió una traición muy fuerte. Tiene miedo de volver a abrirse. ¿Y tú qué eres? ¿Una terapeuta? Gabriela puso los ojos en blanco. No es tu trabajo arreglar hombres rotos, amiga. Las tres vieron mientras dormías y tienes un email riendo y llorando por turnos. Por unas horas, Julia logró olvidar el dolor que apretaba su pecho. Pero a la mañana siguiente, al llegar a la oficina, la realidad volvió con fuerza. Alessandro estaba ahí, tan impecable como siempre, pero evitó su mirada durante toda la reunión matutina. El muro invisible entre ellos había regresado, más alto e impenetrable que nunca. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. En lo profesional, mantenían la cortesía necesaria. En lo personal, era como si nunca hubieran compartido nada más que reportes y presentaciones. Ocasionalmente, Julia lo sorprendía observándola desde lejos. A veces sus miradas se cruzaban durante alguna junta, y por un breve instante veía algo, arrepentimiento, quizá, en esos ojos normalmente inexpresivos. Pero el momento pasaba rápido,
y Alessandro volvía CEO distante y reservado que todos conocían. Pasó un mes. Julia intentaba seguir adelante. Salía con amigos, se enfocaba en nuevos proyectos en el trabajo, incluso aceptó una invitación a cenar de Valentín, el pasante, aunque fue solo una salida amistosa que le confirmó que su corazón seguía perteneciendo por completo a otra persona. Fue un miércoles cualquiera cuando Julia notó algo extraño. Al levantarse de su escritorio, sintió un mareo repentino que la obligó a sentarse de nuevo. Carmela, siempre atenta, se acercó preocupada. ¿Estás bien? Estás más pálida que un papel. Solo un mareo tonto, respondió Julia, forzando una sonrisa. Seguramente no desayuné bien, pero no era solo eso. En los días siguientes notó otros síntomas. Un cansancio inexplicable que la hacía quedarse dormida en el sofá a las 8 de la noche, una sensibilidad a los olores que nunca había tenido. El perfume de Carmela, que siempre le había gustado, ahora le causaba náuseas, y sobre todo malestares matutinos que la hacían correr al baño apenas se despertaba. Al principio pensó que era por estrés. Después de todo, había vivido semanas emocionalmente desgastantes. Pero cuando su periodo menstrual no llegó, una posibilidad que no había considerado antes empezó a tomar forma en su mente. El sábado, después de posponer lo inevitable por varios días, Julia por fin compró una prueba de embarazo en la farmacia. Con las manos temblorosas, siguió las instrucciones y esperó lo que le parecieron los 3 minutos más largos de su vida. Cuando por fin miró el resultado, su mundo se puso de cabeza. 2 líneas rosas. Positivo. Julia López, la mujer que no lograba mandar un mensaje de voz al grupo correcto, que usaba pijama con unicornios y derramaba café sobre reportes importantes, estaba embarazada. Embarazada del CEO que había dejado claro que no quería compromisos serios con nadie. Virgencita de Guadalupe, murmuró, mirando el pequeño bastón de plástico entre sus manos. ¿Y ahora qué? Julia se quedó sentada en el baño casi una hora, mirando alternativamente la prueba de embarazo y su reflejo en el espejo. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, miedo y, curiosamente, una pizca de alegría que ni ella misma comprendía. Embarazada, repetía en voz baja, como si necesitara escuchar la palabra para poder creerlo. Estoy embarazada. Puso la mano lentamente sobre su vientre, que aún estaba completamente plano. Era extraño pensar que una vida estaba comenzando ahí dentro. Una vida que surgió de momentos de pasión con un hombre que ahora parecía un desconocido. Tomó el teléfono varias veces para llamar a sus amigas, pero siempre colgaba en el último segundo. Esta no era una noticia para contar por teléfono, y antes de contárselo a cualquier persona, había alguien que debía saberlo primero. El domingo, Julia se hizo 2 pruebas más de distintas marcas. Las 2 salieron positivas. El lunes, llamó al trabajo diciendo que tenía gripe, la primera vez en su vida que mentía sobre una enfermedad. ¿Tú, enferma?, preguntó Carmela por teléfono, con tono de sospecha. Una vez viniste a trabajar con casi 40 de fiebre porque tenías una presentación importante. Pues sí, esta vez me siento realmente fatal, respondió Julia, intentando sonar congestionada. Volveré cuando ya no sea contagiosa. Pasó el día buscando información sobre el embarazo, calculando fechas, intentando ordenar sus pensamientos. Al final de la tarde, tomó una decisión. Tenía que contárselo a Alessandro cuanto antes. No por él, sino por ella misma y por el bebé. El martes regresó al trabajo. Intentó actuar con normalidad, pero casi se desmayó durante la reunión matutina, otro síntoma del embarazo para el cual no estaba preparada. Cuando Alessandro le preguntó si se sentía bien, se limitó a decir que solo era cansancio. Tal vez deberías irte a casa a descansar, sugirió él, en un raro momento de preocupación pública desde que se habían distanciado. Estoy perfectamente bien, insistió ella, aunque estaba más pálida de lo normal. Durante todo el día, trató de encontrar el momento adecuado para hablar con él a solas, pero Alessandro estaba inusualmente ocupado, encerrado en reuniones con inversionistas extranjeros. Finalmente, al final de la tarde, Julia lo vio salir apurado del elevador rumbo al estacionamiento. Era ahora o nunca. Tomó su bolso y lo siguió, ignorando las miradas curiosas de los compañeros que aún se entretenían con el drama del romance de oficina, que al parecer había terminado de forma abrupta. Alessandro lo llamó justo cuando él estaba por subir a su auto importado. Él se volteó, sorprendido. «Julia, ¿necesitas algo? Tenemos que hablar». Respiró hondo. «Es importante. Tengo una cena de negocios ahora,
¿Podemos hablar mañana? No, no podemos. Julia cruzó los brazos. A menos que quieras que lo anuncie en la próxima reunión general. Alessandro frunció el ceño, intrigado por la seriedad de su tono, algo raro en alguien normalmente tan alegre. ¿Está bien? Cedió, mirando su reloj. Tengo 10 minutos. No necesito 10 minutos. De hecho, solo necesito 5 segundos. Julia respiró hondo, reuniendo todo su valor. Era el momento. Felicidades, vas a ser papá. El mundo pareció detenerse. Alessandro se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua en medio del estacionamiento. La única señal de que aún estaba vivo era el leve movimiento de sus pupilas, dilatándose por el impacto. ¿Cómo dijiste? Logró articular al fin. Estoy embarazada, tuya, obviamente, a menos que creas en la concepción por generación espontánea. Incluso en un momento tan tenso, el humor de Julia encontró una pequeña grieta para salir. Pero Alessandro no parecía capaz de apreciar la broma. Su rostro había perdido todo el color. ¿Estás segura? 3 pruebas de embarazo y todos los síntomas clásicos dicen que sí. A menos que esté esperando un extraterrestre, lo cual sería una sorpresa interesante, pero poco probable. Alessandro se pasó la mano por el cabello, un gesto raro en él que delataba su nerviosismo. Por un momento terrible, Julia temió que simplemente se subiera al coche y se fuera, dejándola ahí, sola con la noticia. Y con el futuro incierto. En lugar de reaccionar como ella imaginaba, casual sorpresa, él dio 2 pasos hacia adelante, y con una ternura que ella no esperaba, colocó la mano sobre su vientre. «Un bebé», murmuró casi para sí mismo. «Nuestro bebé». «Mira», empezó Julia, hablando deprisa, «sé que dijiste que no quieres nada serio, que tienes miedo de comprometerte después de lo que pasó con Lucía. Lo entiendo. No estoy aquí para presionarte ni para atarte a nada. Solo pensé que tenías derecho a saberlo, pero no espero nada de...» «Julia», la interrumpió Alessandro, con una voz sorprendentemente firme. «Vamos a hacer esto juntos». Fue el turno de ella de quedarse sin palabras. «¿Juntos?» «Sí». La miró a los ojos con una intensidad que ella no veía desde sus momentos más íntimos. «Este bebé es nuestro. Y tal vez sea una señal». ¿Una señal? De que estaba equivocado, de que no puedo seguir viviendo con miedo al pasado. Hizo una pausa, como si lo que iba a decir a continuación le costara. «Te he echado de menos, mucho. Traté de fingir que no, traté de volver a ser quien era antes, pero es imposible». Julia sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. No quería ponerse a llorar ahí, en el estacionamiento de la empresa. «Alessandro, no tienes que decir eso solo porque estoy embarazada. No lo digo por el embarazo, lo digo porque es la verdad». Le tomó las manos. «Te amo, Julia. Y he sido un completo tonto tratando de negar eso». Las lágrimas finalmente escaparon. «Yo también te amo. Tonto arrogante». Ahí mismo, entre autos estacionados y bajo las luces fluorescentes del sótano, se besaron. Un beso diferente a todos los anteriores. No era de deseo desenfrenado ni de reconciliación apasionada, sino de promesa, de compromiso. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Alessandro cambió por completo. El hombre que antes era frío y distante, ahora estaba atento hasta en los más pequeños detalles. Vigilaba lo que Julia comía, descargaba aplicaciones sobre el embarazo y leía libros sobre desarrollo fetal. ¿Sabías que esta semana el bebé ya tiene el tamaño de una aceituna?, comentaba emocionado en el desayuno. Y ya tiene todos sus órganos principales. Julia se reía, encantada con esta nueva versión de Alessandro. Un hombre que no temía mostrar sus emociones, planear el futuro, ni amar con libertad. En la empresa, la noticia del embarazo se difundió rápidamente. Los mismos empleados que antes chismeaban sobre el romance, ahora hablaban emocionados sobre el sexo del bebé y hacían apuestas sobre los posibles nombres. Al llegar el 3er mes, fue momento de la primera ecografía. Julia estaba nerviosa, pero Alessandro parecía aún más ansioso, apretando su mano con fuerza mientras esperaban en la clínica. «¿Y si algo está mal?», susurró él, revelando una vulnerabilidad que antes nunca habría mostrado. «Todo va a estar bien», ella respondió, aunque compartía el mismo temor. Cuando la doctora Inés aplicó el gel frío sobre su abdomen y comenzó el examen, ambos contuvieron la respiración. El sonido del latido llenó la sala, rápido, fuerte, saludable. «A ver qué tenemos aquí», comentó la doctora moviendo el transductor con cuidado. Interesante». «¿Interesante cómo?», preguntó Alessandro de inmediato, con preocupación evidente en la voz. «¿Hay algún problema?». La doctora sonrió, ajustando la imagen en la pantalla. «Nada malo.
solo algo inesperado. ¿Qué cosa?, preguntó Julia sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Felicidades, van a tener gemelos, dijo señalando la pantalla. Miren, aquí está el bebé número 1 y aquí el bebé número 2. ¿Qué gemelos?, balbuceó Julia como si le faltara el aire. ¿Dos bebés? Dos bebés, confirmó la doctora, sonriendo. Julia entró en pánico de inmediato. Pero eso no estaba en los planes. ¿Cómo vamos a cuidar a dos al mismo tiempo? Necesitaremos dos de todo. 2 cunas, 2 carriolas, el doble de pañales, el doble de noches sin dormir. Mientras ella decía todo eso, un sonido inesperado llenó la sala. La risa de Alessandro. No una risa discreta o contenida, sino una carcajada genuina, fuerte y relajada. Era la primera vez que Julia lo veía reír así en público. ¿Dos bebés?, repitió él, con los ojos brillando de alegría. Doble responsabilidad, doble diversión, doble cansancio, corrigió Julia, aún en shock, pero ya comenzando a sonreír ante su entusiasmo. Doble posibilidad de que yo cometa alguna tontería. Alessandro besó su frente. Doble amor, entonces. La doctora Inés, observando la escena con una sonrisa, volvió a mover el transductor. ¿Quieren saber el sexo? Ya se puede ver. Se miraron por un segundo y respondieron al mismo tiempo. Sí, la doctora estudió la imagen con atención. Pues parece que tendrán una niña y un niño. Un par. ¿Un par de gemelos?, murmuró Julia, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Como nosotros, mitad tú, mitad yo. La mitad traviesa seguramente será tuya, bromeó Alessandro, también con los ojos llenos de lágrimas. Al salir de la clínica, tomados de la mano y con las primeras imágenes de sus hijos guardadas con mucho cuidado, Julia pensó en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente. De un audio enviado por accidente al grupo de la empresa, a una familia de 4 en formación. Sí, daba miedo. Era demasiada responsabilidad, sin duda. Pero por primera vez en mucho tiempo también era perfecto. No, Alessandro, la cuna no puede quedar cerca de la ventana. ¿Y si una corriente de aire alcanza a los bebés? ¿Y si un ladrón decide escalar 5 pisos para secuestrar a nuestros hijos? Alessandro miró a Julia con una ceja levantada. ¿Un ladrón escalador ninja que desafía la gravedad? Ríete si quieres, pero pasa. Lo vi en un documental. Estaban en plena mudanza de Julia al departamento de Alessandro, transformando su antigua oficina en un cuarto para los gemelos. En las últimas semanas, desde que supieron del embarazo gemelar, sus vidas se habían puesto de cabeza, en el mejor sentido posible. Alessandro, el hombre antes conocido por su frialdad emocional, ahora pasaba horas investigando las mejores marcas de carriolas y leyendo libros sobre desarrollo infantil. Julia, por su parte, alternaba entre momentos de entusiasmo total y ataques de pánico al pensar en las responsabilidades que vendrían por partida doble. ¿Y si no soy una buena madre?, preguntó una noche, acurrucada entre sus brazos. ¿Y si confundo a los bebés? Mi prima confundió a sus gemelos una vez, y solo se dio cuenta cuando uno, supuestamente la niña, hizo pipí hacia arriba mientras le cambiaban el pañal. Alessandro rió, besando la parte superior de su cabeza. Les pondremos pulseritas en el hospital, o les tatuamos unos numeritos chiquitos en los pies. Alessandro, estoy bromeando, claro, sobre el tatuaje, no sobre las pulseritas, dijo, acariciando su vientre ya visible en el 4º mes. Y serás una madre maravillosa, una madre que enseña a sus hijos a reírse de sí mismos, a no tomarse la vida tan en serio. Y tú serás un padre sobreprotector que espantará a todos los pretendientes de nuestra hija. Absolutamente. Con una escopeta si es necesario. La decoración del cuarto de los bebés se volvió un proyecto en conjunto. Alessandro, siempre meticuloso, hizo una hoja de cálculo con todos los artículos necesarios y sus costos. Julia, siempre creativa, ignoró por completo la hoja y compró todo lo que le parecía tierno, lo que incluía una lámpara con forma de cactus y 2 móviles musicales con dinosaurios bailando. No necesitamos 2 móviles idénticos, argumentó Alessandro. Claro que sí. ¿Y si a un bebé le gusta y al otro no? Empezarían la vida con complejo de inferioridad. El departamento, que antes reflejaba el minimalismo elegante de Alessandro, poco a poco se estaba transformando en un hogar. Fotos de Julia aparecieron en las paredes, sus plantas coloridas llenaron las esquinas, y sus tazas graciosas con frases ingeniosas ocuparon los estantes de la cocina. El siguiente gran paso era la visita de la madre de Alessandro, doña Mercedes Moretti, una señora elegante de 70 años que había criado sola a su hijo tras la muerte prematura de su esposo. Julia estaba nerviosa. ¿Y si me odia?,
¿Y si piensa que no soy suficiente para su hijo perfecto? ¿Y si me culpa por el embarazo gemelar, como si lo hubiera planeado para atraparte? Mi madre te va a adorar, aseguró Alessandro la víspera de la visita. Siempre quiso nietos y está tan emocionada que ya compró estambre para tejer zapatitos. Doña Mercedes llegó un domingo soleado, vestida con mucha elegancia y cargando 3 bolsas de regalos. Julia, que había pasado horas eligiendo el vestido perfecto, al final se decidió por uno amarillo claro que disimulaba bien su barriga creciente, se sintió de inmediato intimidada por la postura aristocrática de la señora. «Así que tú eres la famosa Julia», dijo doña Mercedes, examinándola de arriba abajo. «Sí, señora, la insolente que mandó un audio comprometedor a toda la empresa». Alessandro casi se atraganta con el café que estaba tomando, pero para sorpresa de ambos, doña Mercedes soltó una carcajada genuina. Mi hijo siempre necesitó a alguien que lo sacara de esa seriedad excesiva. Su padre era igual, demasiado serio para su propio bien, y ahora me dará 2 nietos de una sola vez. Eficiencia. Sin duda, una cualidad que apruebo. Desde ese momento, Julia y doña Mercedes se volvieron cómplices. La señora tenía un sentido del humor agudo que no le había heredado su hijo, y las dos se divertían compartiendo anécdotas embarazosas sobre Alessandro. Le tenía pavor a los payasos cuando era niño, reveló doña Mercedes durante la cena. Una vez salió corriendo de una fiesta de cumpleaños y se escondió en un closet por 2 horas. «Mamá, por favor», protestó Alessandro, pero sonreía al ver a las 2 mujeres más importantes de su vida llevándose tan bien. La vida parecía perfecta. Julia seguía trabajando en Apex, aunque ahora con horarios más flexibles. Alessandro se había convertido no solo en una pareja amorosa, sino en un verdadero compañero de vida. Juntos enfrentaban el futuro con esperanza y planes. Pero el destino, como siempre, tenía otras ideas. Un jueves que parecía normal, Alessandro llegó a casa más tarde de lo habitual, con una expresión tensa que Julia reconoció de inmediato. «¿Qué pasó?», él dudó, dejando el portafolio sobre la mesa de la sala antes de responder. «Tenemos una propuesta de fusión. Global Tech está interesada en Apex. ¿Eso no es algo bueno?», preguntó Julia, confundida por su preocupación. «Global Tech es enorme. Sería un gran paso para Apex». «Sí, lo sería». Alessandro se sirvió un vaso de agua, evitando mirarla. «Pero hay complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». «Global Tech es extremadamente tradicional, conservadora. Tiene políticas muy estrictas sobre relaciones en el ambiente de trabajo». Julia sintió un nudo en el pecho, y no ven con buenos ojos que el CEO tenga una relación con una empleada, especialmente una que está embarazada de él. «¿Estoy siendo un problema para la empresa?», preguntó Julia con la voz más aguda de lo que quiso. «No, claro que no», respondió Alessandro enseguida, acercándose para tomarle las manos. «Es solo política corporativa anticuada. Nada que no podamos resolver». Pero en los días que siguieron, Julia notó a Alessandro cada vez más distante, pasando noches enteras al teléfono, encerrado en lo que quedaba de su oficina. Cuando ella preguntaba, él siempre esquivaba el tema, diciendo que eran solo detalles de la negociación. Una mañana de sábado, mientras Alessandro se bañaba, su computadora portátil emitió un sonido por la llegada de un nuevo correo. Julia no era de andar husmeando, pero el asunto llamó su atención. Solución para la situación López, confidencial. Con el corazón acelerado, abrió el correo. Era de Gustavo Ortega, abogado de Apex, dirigido a Alessandro y a la directiva. Como se discutió en la reunión de ayer, Global Tech mantiene su postura sobre la situación de la señorita López. Para proceder con la fusión, exigen una limpieza de imagen corporativa, lo cual incluye eliminar relaciones internas que puedan generar conflictos de interés o dañar la reputación de la empresa. Proponen 2 alternativas. Transferencia de la señorita López a un puesto en otra filial. Sugerimos la nueva sede en Monterrey. Un paquete de indemnización generoso para su salida definitiva. Global Tech sugiere que la decisión se tome antes de la próxima reunión de accionistas. Quedó atento a su posición. Julia sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Transferencia? ¿Indemnización para que se fuera? Y lo peor, Alessandro lo sabía desde hacía días y no le había dicho nada. Cuando él salió del baño y la encontró sentada frente a la computadora, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, entendió al instante lo que había pasado. «Julia, te lo iba a contar». «¿Cuándo?».
Después de decidir si me mandarías a Monterrey o si me darías dinero para desaparecer, su voz temblaba de rabia y dolor. No es así. Nunca aceptaría esas condiciones. Entonces, ¿por qué lo escondes? ¿Por qué tienes reuniones secretas sobre mi futuro, sobre el futuro de nuestros hijos, sin incluirme en la conversación? Alessandro se pasó la mano por el cabello aún húmedo, claramente angustiado. Estaba tratando de encontrar otra solución, una que no te afectara, que no afectara a nuestra familia. Pero el correo habla como si ya hubieran tomado una decisión, como si solo estuvieras eligiendo entre las dos opciones que ellos ofrecieron. Jamás permitiría que te alejaran de mí, afirmó acercándose. Ni de nuestros hijos. Pero Julia dio un paso atrás. ¿Cómo puedo creer eso? Pasaste años poniendo la empresa por encima de todo, por encima de los sentimientos, por encima de las relaciones. ¿Por qué sería diferente ahora? Porque ahora te tengo a ti. Tengo a nuestros bebés. Y también tienes la oportunidad de convertir a Apex en una empresa global. La realización de un sueño profesional. Julia se levantó sintiendo un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el embarazo. ¿Qué vas a elegir, Alessandro? ¿Tu empresa o tu familia? La pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Alessandro abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Y ese silencio dolió más a Julia que cualquier respuesta. Con lágrimas corriendo por su rostro, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Julia, espera, ¿a dónde vas? Necesito pensar, respondió sin voltear, y al parecer tú también. La puerta se cerró tras ella con un clic suave, dejando a Alessandro solo con el eco de la pregunta que no pudo responder. ¿Empresa o familia? Julia pasó la noche en el departamento de Sofía, su amiga más cercana. Entre lágrimas y tazas de chocolate caliente desahogó todo el dolor que sentía. No dijo nada, Sofía. Se quedó ahí parado, como si realmente estuviera considerando mandarme a Monterrey o darme un paquete de indemnización generoso para desaparecer de su vida. Tal vez solo estaba sorprendido de que lo descubrieras, intentó suavizar Sofía, pasándole otro pañuelo a su amiga. O tal vez nunca cambió de verdad. Julia acarició su vientre, ya notoriamente de 5 meses. Tal vez el hombre de hielo sigue ahí dentro, esperando el momento justo para volver a aparecer. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Volvería al departamento solo para recoger sus cosas. Si Alessandro tenía que elegir entre ella y la empresa, no pensaba quedarse esperando el resultado. Cuando llegó, él no estaba. Seguramente en alguna junta sobre la fusión, pensó con amargura. Mejor así. Sería más fácil sin su presencia, sin esos ojos que siempre parecían ver a través de ella. Guardó su ropa en maletas, sus libros en cajas, sus productos de belleza en neceseres. Separó todos los artículos que había comprado para los bebés, los móviles de dinosaurios, los mamelucos a juego, los zapatitos tejidos por doña Mercedes. No se llevaría nada que le recordara el sueño que habían construido juntos. Cuando casi terminaba, Alessandro llegó. Se veía exhausto, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Algo raro en alguien siempre tan impecable. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Volviendo a mi departamento. Julia, tenemos que hablar. ¿Hablar? Soltó una risa sin humor. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de ocultarme información crucial sobre mi futuro? ¿Después de considerar alejarme de mis amigos, de mi trabajo, de mi vida? Nunca consideré eso, protestó Alessandro acercándose. Jamás iba a aceptar esas condiciones. Entonces, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me incluiste en la conversación? Porque estaba intentando protegerte. Proteger a nuestra familia. Julia negó con la cabeza, incrédula. Las mentiras no protegen a nadie, Alessandro, solo retrasan lo inevitable. Cerró la última maleta y trató de levantarla del suelo con esfuerzo. Alessandro se adelantó para ayudarla, pero ella retrocedió. Puedo hacerlo sola, así como también puedo criar a mis hijos sola. Nuestros hijos, corrigió él, con la voz casi quebrándose. Por favor, Julia, no hagas esto. No te vayas. Ibas a sacarme de la empresa a mis espaldas, explotó ella, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia. Ibas a tomar decisiones que afectarían toda mi vida profesional sin siquiera consultarme. Iba a rechazar el acuerdo. Les iba a decir que no aceptaría ninguna condición que te alejara. ¿Y cuándo pensabas decirme eso? ¿Cuando ya todo estuviera decidido? ¿Cuando yo ya no tuviera voz en el asunto? Julia negó con la cabeza. No, Alessandro. No puedo vivir así. No puedo estar con alguien que no me ve como una compañera en igualdad.
Con esas palabras, tomó sus maletas y salió, ignorando los ruegos de él. De vuelta en su antiguo departamento en la colonia Condesa, Julia se sintió extrañamente libre. El lugar era pequeño y sencillo comparado con el lujoso departamento de Alessandro, pero era suyo, un espacio donde nadie tomaba decisiones por ella, donde no tenía que encajar en las expectativas de nadie. En los días siguientes, ignoró las decenas de llamadas y mensajes de Alessandro. Pidió una licencia médica en el trabajo, usando el embarazo como justificación. No estaba lista para enfrentarlo otra vez, para ver esos ojos que siempre la hacían dudar de sus propias convicciones. En cambio, se reconectó con una pasión antigua, su blog de humor. Años atrás, cuando aún era estudiante, Julia mantenía un blog llamado Confesiones de una Mexicana Imperfecta, donde compartía historias cómicas sobre su vida cotidiana llena de tropiezos. El blog había ganado un pequeño grupo de lectoras fieles, pero lo había abandonado al comenzar a trabajar en Apex. Ahora, con tiempo libre y necesitando una vía de escape emocional, decidió reactivarlo. Su primera publicación en años se tituló ¿Cómo decirle a tu jefe que estás embarazada? Y otras historias de terror corporativo. Con su estilo irreverente y honesto, el post se viralizó rápidamente. Mujeres de todo México comenzaron a compartir sus propias experiencias de embarazo en el trabajo, creando una red de apoyo virtual que Julia no esperaba. Es increíble cómo transformar el dolor en humor puede ser tan terapéutico, comentó con Sofía, que la visitaba con regularidad. Y además estás ganando unos pesos con la publicidad del sitio. Siempre tuviste ese don, respondió Sofía, ayudándola a organizar el pequeño espacio que sería el cuarto de los gemelos. Transformar limones en limonada. O en este caso, transformar a un CEO testarudo en material para blog. Mientras Julia encontraba su camino de regreso a la independencia, Alessandro se hundía en el arrepentimiento. En la empresa, se volvió aún más frío e insoportable, asustando incluso a los ejecutivos más experimentados con su mal humor constante. «¿Está bien, señor?», se atrevió a preguntar su asistente temporal, después de que Alessandro gritara a todo el equipo de mercadotecnia por un error trivial en una presentación. «Perfectamente», respondió con frialdad. «Ahora salga». Pero la verdad era que no estaba bien. Su apartamento, antes tan ordenado y minimalista, ahora parecía un vacío doloroso sin la presencia de Julia. Cada rincón le recordaba a ella. El sofá donde veían películas juntos, la cocina donde ella intentaba y generalmente fallaba hacer hotcakes los domingos por la mañana, el cuarto de los bebés que habían comenzado a decorar juntos. La propuesta de fusión con Global Tech seguía sobre la mesa, pero Alessandro había perdido el interés. Durante una reunión crucial con los inversionistas, cuando todos esperaban que defendiera con entusiasmo el acuerdo millonario, sorprendió a todos con su indiferencia. «Señor Moretti», intervino uno de los ejecutivos de Global Tech, «parece que usted no está entusiasmado con esta asociación». «¿Entusiasmo?», Alessandro lo miró fijamente. «¿Quieren que me entusiasme con una empresa que valora más las apariencias que a las personas? ¿Que exige que me aleje de la madre de mis hijos para mantener una imagen corporativa limpia?». La sala quedó en completo silencio. Alessandro se dio cuenta de que había dicho más de lo que planeaba, revelando su vida personal frente a un grupo de ejecutivos fríos. Pero, por primera vez, no le importó lo que pensaran de él. Esa noche, solo en su departamento, Alessandro miró las fotos del ultrasonido de los gemelos, un niño y una niña, una familia, su familia, y estaba a punto de perderla por una fusión corporativa que al final no significaba nada comparada con la felicidad que había encontrado con Julia. «Soy un tonto», murmuró para sí mismo, «un tonto completo». A la mañana siguiente tomó una decisión. No sería fácil recuperar la confianza de Julia, pero haría lo que fuera por tener una oportunidad. Empezó con flores, no cualquier arreglo, sino una composición personalizada con todas las flores que ella había mencionado que le gustaban. Girasoles, margaritas de colores y esa orquídea peculiar que ella decía que era tan extraña que hasta parecía bonita. Dentro del arreglo, un sobre. No era una disculpa formal ni promesas vacías, sino una invitación. «Julia, sé que no merezco tu perdón, mucho menos tu tiempo. Pero si puedes darme una última oportunidad, encuéntrame mañana a las 10 a.m. en el lugar donde realmente comenzó nuestra historia». Alessandro. Cuando el repartidor tocó el timbre del departamento de Julia, ella estaba trabajando en una nueva publicación para el blog.
esta vez sobre los extraños antojos de una embarazada de gemelos. Helado de pistache con salsa picante a las 3 de la mañana, ¿por qué no? Al recibir el enorme arreglo de flores, su primer instinto fue devolverlo. Pero la curiosidad ganó cuando vio el sobre. La invitación era intrigante y frustrantemente vaga. ¿Dónde comenzó realmente nuestra historia? ¿Qué novela mexicana es esta ahora? Murmuró para sí misma, acariciando distraídamente su vientre mientras pensaba. ¿La oficina? ¿La sala de juntas donde nos besamos por primera vez? ¿El hotel en Guadalajara? Pasó la noche en vela, debatiendo consigo misma si debía ir o no. Por un lado, Alessandro había mentido, ocultado información importante, considerado decisiones que afectarían toda su vida sin consultarla. Por otro lado, él era el padre de sus hijos, el hombre que a pesar de todo aún amaba. ¿Ustedes qué opinan?, les preguntó a los bebés en su vientre. ¿Le doy una oportunidad a su papá o lo mando bien lejos con todo y su traje caro? Como respuesta sintió una fuerte patada, la primera que lograba distinguir con claridad. Parece que alguien tiene una opinión firme al respecto. Está bien, pequeños. Vamos a ver qué tiene que decir. A la mañana siguiente se vistió con cuidado, nada muy elaborado, solo un vestido floreado cómodo que acomodaba bien su vientre en crecimiento. No quería parecer que se había arreglado demasiado, pero tampoco quería parecer descuidada. Solo para que conste, dijo a su reflejo en el espejo, esto no significa que lo perdono. Solo voy a escuchar lo que tiene que decir y después tomaré una decisión. ¿De acuerdo? Su reflejo no parecía muy convencido, pero Julia ya había tomado su decisión. Iría al encuentro, donde quiera que fuera, y escucharía a Alessandro por última vez. Después de eso, decidiría si había un futuro para ellos o si tomarían caminos separados. Con el corazón acelerado y los bebés aparentemente inquietos en su vientre, Julia salió para descubrir dónde, según Alessandro, había comenzado realmente su historia. Julia pasó por varios lugares mientras intentaba descifrar el enigma de Alessandro. Primero, fue al edificio de Apex Systems, pensando que tal vez él se refería al lugar donde se conocieron. El guardia le informó que no había visto al señor Moretti ese día. Después pasó por el hotel donde se habían hospedado en Guadalajara durante la tormenta. Nada de Alessandro. ¿Dónde se habrá metido ese hombre complicado?, murmuró para sí misma mientras caminaba por la acera. Si quería que yo hiciera ejercicio en el 5º mes de embarazo, lo consiguió. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. No donde su historia había comenzado oficialmente, sino donde realmente había empezado a cambiar. El Parque Chapultepec, donde una vez, durante un evento corporativo al aire libre, lo había visto sonreír sinceramente por primera vez al observar a un grupo de niños alimentando a los patos del lago. Ella lo había comentado después, y Alessandro confesó que ese parque le traía recuerdos especiales de su infancia con su padre, antes de que él falleciera. Vale la pena intentarlo, decidió Julia tomando un taxi. El chofer la dejó en la entrada principal del enorme parque. ¿A dónde exactamente, señora?, preguntó, mirando su vientre prominente. Al lago de los patos, respondió Julia de pronto segura de su intuición. Cuando llegó al lugar, su corazón casi se detuvo. Allí estaba Alessandro, pero no el Alessandro que todos conocían. No había traje impecable, ni corbata de seda, ni zapatos italianos lustrados. En su lugar llevaba jeans, una camisa blanca sencilla y, Julia tuvo que parpadear para creerlo, tenis. Estaba sentado en una banca de madera, arrojando migas a los patos, luciendo extrañamente vulnerable y humano. Cuando la vio acercarse, se levantó rápidamente, casi tirando la bolsita de migas. «¿Viniste?», dijo, con la voz traicionando una mezcla de alivio y nerviosismo. «Aquí estoy», confirmó Julia, manteniendo cierta distancia. «¿Este es el lugar donde realmente empezó nuestra historia?». Alessandro hizo un gesto para que ella se sentara en la banca. «Fue aquí donde me di cuenta por primera vez de que estaba perdiendo algo importante en la vida. Algo que tú parecías entender de manera natural». «¿Y qué sería eso?». «Alegría simple, la capacidad de vivir el momento, de reír sin preocuparse por lo que otros puedan pensar». Tragó saliva, visiblemente nervioso. «Me viste sonreír aquí, ¿recuerdas? Fue la primera vez en años que me permití sentir algo genuino en público». Julia asintió, recordando aquel día. «Parecías otra persona». «Era otra persona. La persona que he sido en los últimos años no es quien realmente soy, Julia.
Es una cáscara, una armadura que construí después de Lucía, después de todas las decepciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Y entonces llegaste tú con tu audio en el grupo de la empresa, con tu pijama de unicornio, con tu manera de derramar café en reportes importantes y aún así hacer que todo salga bien al final. Julia no pudo evitar una pequeña sonrisa. Tengo un talento especial para el caos organizado. Tú me enseñaste a vivir otra vez, Julia. Los ojos de Alessandro brillaban con lágrimas contenidas. A sentir, a reír, a no tener miedo de lastimarme para poder experimentar cosas buenas también. Se levantó de la banca y para completo asombro de Julia se arrodilló sobre el césped frente a ella. Alessandro Moretti, el CEO conocido por no tolerar ni una mancha en su ropa, arrodillándose en el pasto húmedo del parque. Cuando saliste del departamento aquel día, me di cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Estaba poniendo la empresa por encima de ti, por encima de nuestros hijos. Hizo una pausa, respirando hondo. Así que hice algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué cosa?, preguntó Julia, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Rechacé la fusión con Global Tech. Les dije que no haría negocios con una empresa que no respeta a las familias. ¿La rechazaste? Julia abrió los ojos sorprendida. Pero era el trato de tu vida. No, él negó con la cabeza tomando sus manos entre las suyas. Tú y nuestros hijos son el trato de mi vida. Lo demás es solo negocio. Alessandro entonces sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, Julia vio no uno sino 3 anillos, 2 diminutos y uno mayor. Los pequeños son para cuando nazcan los gemelos, explicó con la voz quebrada por la emoción. Y sacó el mayor, es para ti, si aún me aceptas. Julia sentía las lágrimas correr por su rostro, incapaz de contenerlas. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Te estoy pidiendo mucho más que eso. Alessandro sostuvo su mano con firmeza. Te pido que vivamos juntos, que criemos a nuestros hijos juntos, que envejezcamos juntos. Quiero compartir contigo cada momento, cada risa, cada desafío. Tú me enseñaste a vivir, Julia. Ahora quiero vivirlo todo contigo. Un pequeño grupo de turistas se había detenido a observar la escena, algunos incluso tomando fotos. Julia se dio cuenta de lo absurda que era la situación. Ella con un vientre de casi 6 meses, y Alessandro Moretti, conocido como el iceberg corporativo, arrodillado en un parque público, con tenis y lágrimas en los ojos. «Sabes que estamos dando un espectáculo, ¿verdad?», susurró ella, señalando discretamente a los turistas. «No me importa», respondió Alessandro con sinceridad. «No me importa si todo el mundo está mirando». Julia no pudo contener una risa entre lágrimas. El hombre que solía regañarme por hablar muy alto en la oficina ahora no tiene problema en hacer una declaración de amor en pleno Parque Chapultepec. Las personas cambian. Gracias a ti, yo cambié. Julia puso la mano sobre la de él, que aún sostenía el anillo. Sí, respondió simplemente. ¿Sí? Los ojos de Alessandro se iluminaron. Sí, tontito, sonrió entre lágrimas. Sí a todo. Al matrimonio, a la vida juntos, a todas las aventuras que vengan. Cuando Alessandro deslizó el anillo en su dedo, los turistas alrededor aplaudieron. Julia, siempre espontánea, hizo una pequeña reverencia teatral antes de jalar a Alessandro para un beso apasionado. Los meses que siguieron fueron de planeación intensa. Decidieron hacer una boda sencilla antes del nacimiento de los gemelos. Alessandro sorprendió a todos al renunciar a formalidades que antes consideraba esenciales. ¿Sin corbatas? Gustavo, el abogado de Apex y amigo cercano de Alessandro, parecía genuinamente sorprendido al escuchar sobre el código de vestimenta relajado. «Sin corbatas», confirmó Alessandro sonriendo a Julia. «Y si alguien viene en tenis, mejor aún». 7 meses después, a solo una semana de la boda, Julia estaba en una pastelería elegante con Sofía y su futura suegra, doña Mercedes, probando opciones para el pastel. «Este de limón con frambuesa está divino», comentó probando otro pedazo. «Pero el de chocolate con café también está maravilloso. ¡Qué dilema! ¿Por qué no los dos?», sugirió doña Mercedes de forma pragmática. «Uno para cada gemelo». Julia rió, apreciando cómo su futura suegra se había convertido en una aliada inesperada. «Me gusta su forma de pensar, doña Mercedes. Alessandro va a decir que estamos exagerando, pero...». Se detuvo de pronto, sintiendo una contracción fuerte que la hizo apoyarse en la mesa. «¿Julia?», se alarmó Sofía. «¿Estás bien?». «Creo que...». Julia respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Creo que los gemelos decidieron que quieren probar el pastel personalmente».
Santa Madre de Dios, exclamó doña Mercedes, comprendiendo la situación. Estás en labor de parto. Julia miró a ambas mujeres con una mezcla de pánico y humor. Parece que vamos a tener que posponer la boda. Estos bebés realmente tienen mi sentido del tiempo. No puedo tener a los bebés ahora, protestó Julia mientras otra contracción la hacía apretar el borde de la mesa. Todavía tenemos que elegir las flores, terminar la lista de invitados y, más importante, no he probado todos los sabores de pastel. Sofía ya estaba al teléfono con Alessandro, mientras doña Mercedes, sorprendentemente tranquila para una abuela primeriza, pedía un taxi. Hijo, tu prometida decidió dar a luz en plena degustación de pasteles, anunció doña Mercedes cuando Alessandro contestó. Te sugiero que vengas al Hospital Ángeles de inmediato, a menos que quieras que tus hijos nazcan en una pastelería. El taxi llegó en tiempo récord. Durante el trayecto al hospital, las contracciones de Julia se volvieron más frecuentes e intensas. Respira profundo, querida, instruyó doña Mercedes. Cuando tuve a Alessandro, leí una revista entera entre contracciones. Con todo respeto, doña Mercedes, respondió Julia entre dientes apretados, pero su hijo debió ser un bebé único y tranquilo. Estos dos parecen competir por ver quién sale primero. En el hospital, Alessandro ya las esperaba en la entrada, pálido como papel. Llegaste rápido, se sorprendió Sofía. Rompí algunas leyes de tránsito, confesó corriendo para ayudar a Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy?, replicó ella agarrando su brazo durante otra contracción. ¿Acaso parezco lista para un desfile de modas? Un equipo médico llevó rápidamente a Julia a la sala de parto. Los gemelos realmente tenían prisa, 2 meses antes de lo previsto. La doctora Inés, que había seguido el embarazo desde el inicio, ya estaba avisada y los esperaba. Parto prematuro de gemelos, confirmó tras examinarla. Tendremos que actuar con rapidez. Alessandro, siempre tan controlado, parecía completamente perdido. ¿Es seguro? ¿No están muy pequeños todavía? Tienen 7 meses, respondió la doctora. Son prematuros, pero tienen buenas probabilidades, especialmente con los cuidados adecuados. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Julia, entre el dolor de las contracciones, no perdía el humor. Si hubiera sabido que el postre me pondría en trabajo de parto, habría pedido solo la ensalada. El equipo médico preparó todo para un parto natural. Alessandro, vestido con ropa estéril, sostenía la mano de Julia, tratando de parecer más valiente de lo que realmente se sentía. «Recuerda lo que aprendimos en las clases de preparación», decía, repitiendo las instrucciones como si fuera un manual. «Respira, concéntrate, visualiza algo agradable». «Estoy visualizando que tú sientas este dolor en mi lugar», respondió Julia, arrancando risas nerviosas de la enfermera que estaba al lado. Cuando llegó el momento de pujar, la sala se transformó en una escena de película. Médicos dando instrucciones, enfermeras preparando el equipo para los bebés prematuros y Julia alternando entre gritos de dolor y comentarios sarcásticos. «Ya veo la cabeza del primer bebé», anunció la doctora Inés. «Un esfuerzo más, Julia». Con un grito que probablemente se escuchó en todo el hospital, Julia dio a luz al primer gemelo, un niño pequeño pero con pulmones sorprendentemente fuertes, a juzgar por su potente llanto. «Tiene tus pulmones», comentó Alessandro conmovido. «Y parece tener tu ceño fruncido», respondió Julia, exhausta pero decidida a traer al segundo bebé al mundo. Fue en ese momento que Alessandro, el imperturbable CEO que enfrentaba juntas directivas sin pestañear, miró a su hijo recién nacido siendo limpiado por la enfermera y simplemente se desmayó. Con un golpe seco cayó al suelo de la sala de partos. «Alguien que atienda al papá», gritó la doctora Inés sin apartar la vista de Julia. «El segundo bebé viene en camino». Entre el dolor y el cansancio, Julia aún encontró fuerzas para reír. «Alguien que le tome una foto, por favor». Nunca va a creer que se desmayó. Minutos después, mientras un enfermero atendía a Alessandro en un rincón de la sala, nació la segunda gemela. Una niña diminuta, pero con un llanto tan indignado como el de su hermano. «Son perfectos», susurró la doctora Inés, mostrando rápidamente a los bebés a Julia antes de que los llevaran a cuidados neonatales, como era el protocolo para prematuros. Julia, completamente agotada, aún tuvo fuerzas para preguntar. «¿Y el papá de los niños? ¿Sobrevivió?». Alessandro, ya recuperado pero visiblemente afectado, se acercó con una sonrisa avergonzada. «Perdóname por eso. Creo que no soy tan fuerte como pensaba. Nunca lo fuiste.
Ella respondió con una sonrisa cansada. Solo fingías muy bien. Horas después, Julia despertó en la habitación del hospital. Lo primero que vio fue a Alessandro sentado en una butaca cercana, sosteniendo torpemente a los dos bebés, uno en cada brazo. Su rostro era una mezcla fascinante de puro terror y amor absoluto. No te muevas, susurró ella. Quiero guardar esta imagen para siempre. El poderoso Alessandro Moretti totalmente perdido. Él levantó la vista, sonriendo al verla despierta. Son tan pequeños. Me da miedo romperlos solo con respirar. Creo que son más fuertes de lo que parecen. Al final de cuentas, son nuestros hijos. Los médicos habían confirmado que aunque prematuros, los gemelos estaban sanos. Necesitarían permanecer unos días bajo observación, pero todo indicaba que tendrían un desarrollo normal. ¿Cómo los vamos a llamar?, preguntó Alessandro, acercándose con cuidado para que ella pudiera ver mejor a los bebés. ¿Qué te parece Mateo para él?, sugirió Julia, tocando la manita diminuta de su hijo. ¿Y Valentina para ella? Mateo y Valentina Moretti López. Alessandro probó los nombres. Perfecto. Los días que siguieron fueron una nueva realidad para ambos. Tras el alta del hospital, se sumergieron por completo en el mundo caótico de la paternidad. El departamento impecable de Alessandro ahora era territorio de pañales, biberones y juguetes coloridos. Las noches se convirtieron en turnos para alimentar a los gemelos, cambiar pañales y cantar canciones de cuna. Alessandro descubrió, para su sorpresa, que tenía buena voz para calmar a los bebés. Nunca imaginé ver el día en que Alessandro Moretti cantara La cucaracha a las 3 de la mañana, meciendo un bebé en cada brazo, comentó Julia una noche, observándolo desde la puerta del cuarto de los gemelos. Hay muchas cosas que aún no has visto, respondió él con una sonrisa cansada. Como mi increíble habilidad para cambiar pañales con una sola mano. La transformación era evidente. El hombre antes conocido como el iceberg corporativo ahora se presentaba a reuniones con manchas de leche en la camisa y hablaba con orgullo del progreso de sus hijos a quien quisiera escucharlo. Julia también había cambiado. Seguía siendo espontánea y con buen humor, pero había una nueva dimensión de fuerza y determinación en todo lo que hacía. Su blog se convirtió en un éxito inesperado, con miles de seguidoras compartiendo experiencias sobre maternidad y vida profesional. 3 meses después del nacimiento de los gemelos, cuando por fin lograron establecer una rutina que les permitía dormir unas horas seguidas, Julia empezó a pensar en la boda que había quedado pendiente. ¿Todavía quieres casarte conmigo?, le preguntó Julia a Alessandro una noche, mientras acomodaban a los bebés para dormir. Más que nunca, respondió él sin dudar. Podemos retomar los preparativos cuando tú estés lista. Julia observó a Mateo y Valentina, ya dormidos en sus cunas. Pensó en todo lo que habían vivido, desde aquel audio enviado por error al grupo de la empresa hasta ese momento presente. No había sido un camino convencional, así que, ¿por qué la boda tendría que serlo? Esa noche, después de que Alessandro se quedara dormido, agotado tras un largo día de trabajo y cuidados con los gemelos, Julia hizo una llamada. Tenía un plan formándose en su mente. Algo inesperado, espontáneo y completamente a su estilo. «Sofía, necesito tu ayuda con algo especial», susurró al teléfono con una sonrisa traviesa en los labios. «Voy a pedirle matrimonio a Alessandro, a mi manera». Durante las semanas siguientes, Julia tramó su plan secreto con la ayuda de Sofía, Carmela y doña Mercedes, quien, para sorpresa de todas, resultó ser una cómplice entusiasta. «Mi hijo siempre esperó que todo fuera perfecto y organizado», comentó la señora mientras ayudaba a elegir las flores para el evento. «Ya es hora de que alguien le dé la vuelta a su mundo». De forma oficial. Alessandro estaba ocupado finalizando la compra de la nueva casa, una residencia amplia con jardín en Polanco, uno de los barrios más encantadores de la Ciudad de México. Quería un lugar más grande para criar a los gemelos, con árboles y espacio para que jugaran. «Deberíamos empezar a planear la boda otra vez», sugirió una noche, mientras organizaban las últimas cajas para la mudanza. «Podemos hacer algo pequeño, solo para la familia y los amigos cercanos». «Mejor esperemos un poco más», respondió Julia con evasiva. «Aún nos estamos adaptando a los bebés, y ahora con la mudanza». Alessandro asintió, sin sospechar que la boda ya estaba siendo meticulosamente planeada por las 4 mujeres de su vida. El día de la mudanza oficial a la nueva casa, Julia le pidió a Alessandro que llevara a los bebés a pasar la tarde con doña Mercedes.
Así podemos organizar su cuarto sin interrupciones, explicó ella, prácticamente empujándolo hacia la puerta con los gemelos. ¿Estás segura de que no quieres ayuda?, preguntó él, confundido por tanta prisa. Segurísima. Va a ser una sorpresa, te va a encantar. En cuanto Alessandro se fue, un pequeño ejército invadió la casa. Sofía, Carmela, el florista, el equipo del buffet, músicos e incluso el padre Joaquín, un joven sacerdote que Julia conocía desde la infancia. Nunca pensé que organizaría una boda en 4 horas, comentó Carmela, colgando lucecitas en el jardín. Si esperamos el tiempo normal, Alessandro va a querer contratar a un coordinador de eventos y convertir todo en un proyecto corporativo con hojas de cálculo y cronogramas, respondió Julia, mientras se ponía el sencillo vestido blanco que había elegido. Elegante, pero lo bastante casual como para no parecer que había planeado una boda sorpresa. El jardín se transformó con flores coloridas y farolillos. Una pequeña mesa con el pastel, aquel de limón con frambuesa que ella no había podido disfrutar del todo, estaba colocada en un rincón. Los invitados, solo 20 personas entre familiares y amigos cercanos, llegaron discretamente, con instrucciones de estacionarse unas cuadras más lejos. Cuando todo estuvo listo, Julia envió un mensaje a doña Mercedes. Operación Sí Quiero en marcha. Puedes traer al novio y a los cómplices en miniatura. Media hora después, Alessandro llegó empujando el cochecito doble con los gemelos. Se detuvo en la entrada del jardín, mirando confundido las luces y las flores. ¿Julia? ¿Qué es todo esto? Ella apareció en el centro del jardín, radiante con su vestido blanco sencillo, sosteniendo un cartel escrito a mano. ¿Te casas conmigo antes de que los bebés digan mamá antes que papá? Por un momento, Alessandro se quedó paralizado. Y luego, para encanto de todos, soltó una carcajada genuina, esa risa que solo Julia sabía provocar. ¿Organizaste una boda sorpresa?, preguntó, acercándose. Pensé que ya habíamos esperado demasiado, respondió ella sonriendo, y conociéndote, nos tardaríamos 6 meses más en planear el evento perfecto. ¿Y esto no es perfecto? Es perfectamente imperfecto. Como nosotros, los invitados salieron de sus escondites aplaudiendo. Alessandro miró a su alrededor, viendo los rostros sonrientes de amigos y familia, el jardín iluminado, el pequeño altar improvisado donde el padre Joaquín los esperaba. Entonces, Julia levantó una ceja, fingiendo ansiedad. Tengo un padre, un buffet y 20 testigos esperando, sin presión. Alessandro tomó sus manos entre las suyas. Sí, respondió simplemente. 1000 veces sí. La ceremonia fue exactamente como Julia la había imaginado. Sencilla, emotiva y llena de momentos de pura comedia. Cuando llegó la hora de los anillos, doña Mercedes se acercó con los gemelos, que ya tenían casi 4 meses. Cada bebé sostenía un anillo atado delicadamente a la muñeca. Mateo y Valentina también quieren participar, explicó la orgullosa abuela. Alessandro tomó el anillo del brazo de Valentina, quien reaccionó con un gorjeo feliz. Creo que eso es un sí de su parte. ¿O solo está contenta de quitarse esta cosa amarrada?, comentó Julia, provocando risas. El padre Joaquín, acostumbrado a ceremonias más tradicionales, hacía lo posible por mantener la seriedad, pero no podía evitar sonreír con las intervenciones espontáneas de Julia. Alessandro Moretti, aceptas a Julia López como tu legítima esposa para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Acepto, respondió Alessandro, deslizando el anillo en el dedo de Julia. ¿Y tú, Julia López, aceptas a Alessandro Moretti como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Julia hizo una pausa dramática, como si estuviera considerando seriamente la pregunta. Bueno, considerando que se desmayó durante el parto, creo que ya probamos la parte de salud y enfermedad. Todos rieron, y ella completó con una sonrisa radiante. ¿Acepto? Claro que acepto. Después del «puede besar a la novia», los invitados estallaron en aplausos y silbidos. Mateo eligió ese momento para soltar un grito agudo, como si también estuviera celebrando. «Ese es mi hijo», comentó Julia entre risas y besos. «Sabe perfectamente cuándo hacer ruido». La pequeña fiesta que siguió fue tan relajada como la ceremonia. Música tradicional mexicana sonaba mientras los invitados disfrutaban de tacos gourmet y margaritas. El pastel, finalmente probado en su totalidad, fue aprobado por unanimidad. Cuando Alessandro y Julia bailaron por primera vez como marido y mujer, él la atrajo hacia sí y le susurró:
Tú sigues sorprendiéndome, señora Moretti López. Esa es la idea, señor López Moretti, respondió ella con una sonrisa. Mantenerte alerta los próximos 50 años, por lo menos. Doña Mercedes, sentada con un bebé en cada brazo, observaba a la pareja con los ojos llenos de lágrimas. Jamás había visto a mi hijo tan feliz, comentó a Sofía. Sonríe más en un solo día con Julia que en todo un año entero. Mientras avanzaba la noche y las estrellas brillaban sobre el jardín, Alessandro llevó a Julia a un rincón tranquilo. ¿Sabes en qué estoy pensando?, preguntó, jugando con el anillo nuevo en su dedo. Que debimos comprar un vino más caro para la fiesta. Él rió. No, estoy pensando en cómo un simple error, un audio enviado al grupo equivocado, cambió nuestras vidas por completo. No fue un error, corrigió Julia con una sonrisa pícara. Fue el destino, o tal vez mi torpeza crónica con la tecnología, lo que viene siendo lo mismo. Como sea, doy gracias todos los días por ese momento en que me llamaste guapo versión dictador corporativo. Ella soltó una carcajada, recordando aquel momento tan embarazoso. ¿Quién diría que un insulto sería el comienzo de una historia de amor? Alessandro la abrazó, mirando a los gemelos que ahora dormían plácidamente en brazos de los padrinos. Lo que he aprendido contigo, Julia, es que el verdadero amor no nace de lo perfecto, sino de lo imperfecto que insiste en salir bien, completó ella, poniéndose de puntitas para besarlo. Bajo las luces suaves del jardín, rodeados de amigos, familia y sus dos pequeños milagros, Alessandro y Julia sellaron con un beso la promesa de una vida juntos, imperfecta, caótica y absolutamente maravillosa. ¿Qué te pareció la historia de Alessandro y Julia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.